Matemáticas, tercer grado. Hola, vamos a empezar la sesión 2 de la secuencia 14, ecuación o función. Una familia de círculos. Punto 1. Trabajen en pareja, individual. Consideren las imágenes que se muestran y dibujen en su cuaderno los círculos D. ¿Por qué? Porque ya está el A, el B y el C. Entonces van a construir un D, un E y un F. El círculo A tiene de radio una unidad, y si nos basamos en este dato, pues son centímetros, 1 centímetro. El círculo B tiene de radio, de aquí a acá, 2 centímetros. El círculo C tiene de radio 3 centímetros. Entonces el 4 va a tener 4 centímetros, perdón, el D va a tener 4 centímetros de radio, el E va a tener 5 centímetros de radio y el F 6 centímetros respectivamente. Bueno, comparen sus trazos y comenten cómo los trazaron. Bueno, cuáles fueron sus criterios. Consideren las dimensiones de cada círculo para obtener su circunferencia y área. A esta parte vamos a aclarar es que este libro ya vi varias cosas que están manejando algunos términos europeos. Entonces, incluso algunas fórmulas. Quiero pensar, aquí como en México conocemos, esto sería perímetro y área. ¿Con qué expresión algebraica se puede representar el área de un círculo? Cualquiera a partir de la medida de su radio. Esto se refiere al área. Y el área, pues ya conocemos las fórmulas comunes, que sería área es igual a pi por radio al cuadrado. O en este caso, bueno, puede manejarnos una otra fórmula, pero aquí todavía no. Y para el perímetro, y en el caso de la circunferencia, repito, se refiere a perímetro. Bueno, pues aquí puede ser el perímetro es igual a a pi por diámetro. Pero nos vamos a la información que está aquí. La circunferencia y el área de un círculo pueden expresarse como funciones. De ahí viene el tema de esta secuencia del radio de la siguiente manera. Esto, repito, C se refiere a circunferencia, pero va a ser P. Perímetro es igual a pi por 2 radio, o lo que les mencionaba, pi por diámetro. 2 radio es que en diámetro es el punto que corta la circunferencia pasando por el centro. Entonces por eso contempla 2 radios. Y área pues es igual a pi por radio al cuadrado, donde r es en radio del círculo y los valores de su circunferencia. Ya repito, esto sería perímetro y su área A dependen de los que se asignen a r. Si el radio es menor, mayor su área y perímetro o circunferencia, y mayor igual, que es la variable independiente. Marquen con una palomita las opciones correctas que consideren. Consideren que 3.1416 como valor de pi. Inciso A. ¿Cuáles de las siguientes expresiones algebraicas también es posible determinar aproximadamente el perímetro de un círculo? Es lo que estaba mencionando hace un rato. Pero aquí lo está comentando y lo marca todo el libro todo el tiempo como circunferencia. Solo aquí les menciona esto. Entonces hay dos cosas. Mencionaba que esta fórmula puede ser la común, la de sus libros de primaria. Dice perímetro es igual a pi por diámetro, pero aquí les van a manejar otra fórmula que está más adelante. Si analizan su libro, les va a mencionar una fórmula en la cual nos vamos a estar basando todo este momento. Entonces aquí pues va a estar correcta 3
tres opciones que van a manejar. Podría ser esta, esta y esta. 2pi, esta es la fórmula que les van a mencionar todo el libro. Pero entonces si fuera 2pi que vale 3.1416, entonces es lo mismo que esto. 6.2832 por en radio, o 3.1416, ya expliqué esta parte, por diámetro, pero el diámetro son 2 veces el radio también. Entonces estas son las tres opciones correctas. B, ¿cuáles de las siguientes expresiones también se calcula aproximadamente el área de un círculo? Aquí sí vamos a tener dos. Decía que es pi por radio al cuadrado. Aquí está 3.1416 por radio al cuadrado. Y también aquí está radio por radio, me va a dar radio al cuadrado por el valor de pi. Entonces estas son nuestras dos opciones con las que van a trabajar. Trabajen en pareja, individual, calculen las circunferencias y áreas correspondientes para completar la tabla. Pueden usar calculadora. ¿Cómo se obtienen estos valores? Ya escucharon que la variable va a ser el radio. Vale 1 en centímetros, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los triángulos que trazaron en su libreta. Aquí vamos a hacerlo rápido. Bueno, cuando al círculo A su radio mide 1, bueno, aquí va a ser pi por 2r. 2 por 1, 2 veces el radio o diámetro. 2 por 1 va a ser 2 por 3.1416, nos da 6.28. Cuando el radio mide 1 para el área, va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado pues es 1. 1 por 3.1416, solamente dejé dos dígitos que son 3.14. Para la circunferencia B, cuando el radio mide 2, vamos a obtener el perímetro, que entonces va a ser 2 por 2, va a ser 4 por 3.1416, me va a dar 12.56. Y 2 para el área, pues entonces sería radio al cuadrado por pi, 2 por 2, 4, 4 por 3.14 nos da 12.56, lo mismo como para perímetro y área, cuando el radio mide 2. Del 3 en adelante ya aumenta. 2 por 3, 6, 6 por 3.14 pues nos da 18.84. Y para su área, 3 por 3, 9. Y 9 por 3.14, 28.27. Hay más dígitos, pero solamente dejar dos después del punto. Van a completar la tabla de la siguiente manera, repito, con las fórmulas de... Bueno, aquí pueden usar, por ejemplo, esta. Y a trabajar. Aquí ya tienen el de la circunferencia. Perdón, el perímetro y área. Para que puedan completar esto. Les sugiero que la tabla la completen en su libreta con valores de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. ¿Por qué? Porque más adelante van a ocupar esta tabla para contestar otras preguntas. Inciso A. En su cuaderno ubiquen los valores de la tabla anterior en un mismo plano cartesiano para mostrar la relación entre el radio y su circunferencia o el perímetro, así como su área. Entonces esto lo van a trazar en libreta, plano cartesiano, ya saben. B. Completen las siguientes descripciones de las gráficas en términos de la medida de su radio y sus correspondientes circunferencias y áreas. Si el radio mide 4 centímetros, entonces para el círculo, en este caso va a ser el círculo D, la respuesta aquí es D. Su circunferencia es... no tenemos los valores aquí. Bueno, sí. Va a ser perímetro es igual a 25.13 centímetros. Y su correspondiente área va a ser área es igual a 50.26 centímetros cuadrados. En las gráficas estos puntos son, aquí va a ser 4
en 4 va a ser en eje X, 25.1 de en eje Y, y aquí va a ser en eje X 4, 50.2 respectivamente. Les comparto esto. Ya van a resolver esto de acuerdo a la tabla que vayan a completar. Punto 6. Observen las gráficas de las funciones del perímetro. Es igual a 2pi por radio, 2 veces pi por en radio, y área es igual a pi por radio al cuadrado. Me imagino que descomponen esto para que vean que se ocupa el radio. Para contestar las siguientes preguntas. Inciso A: ¿qué tipo de gráfica le corresponde a la función? Bueno, esto se refiere al perímetro. Perdón, sí, a la circunferencia. Entonces aquí nos va a dar una gráfica lineal. ¿Por qué? Porque en circunferencia perímetro solamente tenemos la R normal, entonces la azul va a corresponder al perímetro, es lineal. ¿Por qué? Porque pues es como una ecuación de primer grado, ¿recuerdan ese tema? ¿Y qué tipo de gráfica? Bueno, ese es el por qué. ¿Qué tipo de gráfica le corresponde a la función de área? Aquí está AR, está aquí representado pi por radio al cuadrado. Cuando ya tenemos un cuadrado, la variable esté al cuadrado, nos va a dar una parábola, y como esta va a ser una positiva, va a dar esta forma. Ese es el porqué. Inciso C: ¿existe un círculo que tenga una circunferencia de 5 centímetros? Considérenlo, pongan una respuesta, un sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿A qué punto de la gráfica corresponden? Radio es igual a 0.7957, y lo mismo para Y. Si es que aparecen en esta, habría que checar esto y lo van a ubicar. Punto D: ¿habrá dos círculos diferentes que tengan el mismo perímetro? Híjole, yo creo que aquí no. ¿Por qué? Porque si son círculos, no, tal vez podría ser en un óvalo, pero no aplicaría en esta parte. Inciso E: está muy extensa esta sesión 2, no me gustó. La expresión algebraica de este caso es 2pi por radio, se los mencionaba. Entonces ya cuando lo igualamos es igual a 5, esto ya es una ecuación, aquí está, que es una ecuación lineal, lo que les estaba mencionando. El perímetro nos va a dar una ecuación lineal. ¿Con cuál o cuáles de las siguientes expresiones también es posible obtener la circunferencia de un círculo o el perímetro de un círculo? Márquenlo con una palomita. En este caso pues es algo similar. Aquí está 2pi, 2 por 3.1416, es esto. Por el radio, bueno, en este caso esta es correcta. Aquí solamente tenemos 3.14 pi por radio, pues no, esta no nos funciona. Y aquí está el 2 por pi por el radio, entonces esta también nos va a funcionar. En su cuaderno resuelvan las ecuaciones, aquí están, para verificar que es posible obtener el perímetro del círculo. Recuerden que pi es igual a 3.1416, por mencionar, porque tiene más dígitos. F: ¿existe un círculo que tenga un área de 5 centímetros cuadrados? ¿Qué creen ustedes? Sí, no, pongan sí, o puntos de la parábola, a qué punto de la parábola corresponde. Tracen una línea paralela al eje X, esto es el eje X horizontal, en el punto 0,5. En cuanto a los puntos, cortar la gráfica de la función área es igual a que multiplica R. Si se considera el contexto del dibujo de una familia de círculos, es posible dibujar dos círculos diferentes que tengan la misma área. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que sean
¿Es posible que tenga la misma área? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Aquí hay que contestar. G. ¿Cuáles son las ecuaciones que representan un círculo de área 5 centímetros cuadrados en relación con su radio? Márquenlas con una palomita. Aquí hay que recordar que área es igual a pi por radio al cuadrado. Se está refiriendo a un área. Entonces aquí donde podemos tener esos valores, pues aquí está 2 veces pi, ya no funciona. Radio al cuadrado sí lo tenemos. Aquí tenemos pi por radio nada más, no nos funciona. Aquí sí tenemos pi por radio al cuadrado, es igual a 5. Lo que se buscan son 5 centímetros cuadrados. 5 centímetros, 5 centímetros. Pero aquí tenemos solamente pi. También tenemos pi por radio al cuadrado, entonces también nos puede funcionar esta, pero esto como fórmula estaría mejor. ¿Qué tipo de ecuaciones son? En este caso, como repito, tenemos la variable al cuadrado, pues va a ser una ecuación cuadrática. En su cuaderno resuelvan las ecuaciones para verificar que corresponden a la situación indicada. Comparen y comenten sus respuestas de las actividades anteriores y en caso necesario corrijan. Punto 8. Comparen el procedimiento de la gráfica. Esto se refiere al área y pues a la parábola que está trazada con los valores de la tabla de la actividad 5 y contesten lo que se pide. Les dije que acá en la tabla del punto 5 también encontrarán los valores de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6 para poder responder esta parte. Entonces, ¿en qué punto está ubicado el vértice de la parábola? En un principio, en otro video les explicaba cuál es el vértice, tanto es el punto más bajo o el punto más alto en una parábola negativa. Entonces, si lo ubicaron, espero que hayan encontrado correctamente los valores de 0, del menos 1, del menos 2, menos 3, hayan ubicado y vean dónde está el vértice. Y el inciso B, ¿a qué valor corresponderían los valores del radio, la circunferencia y el área en la tabla? Viene siendo el mismo, nada más que sí hay que colocarlo. ¡Ay! Ya acabamos. Escriban en su cuaderno lo que observan en términos de la medida del radio y el valor de su área y circunferencia. Estos ustedes hay que hacerlo. Ojalá me haya explicado. Disculpen, pero como ya me absorbió más tiempo, ya no me da mucho tiempo de estar editando. Que les vaya bien.